así de manera cabal. Entonces, en este sentido tenemos un escepticismo de tipo local. Y pues bueno, es importante, es una tarea del epistemólogo responder al problema del escepticismo y evadir el escepticismo porque pues bueno, como ya vimos la clase pasada, pues básicamente si no hay posibilidad del conocimiento, pues el epistemólogo se queda sin una labor, sin un objeto de estudio, puesto que el epistemólogo es aquel que estudia el conocimiento. Entonces, pues bueno, de ahí la importancia de esta segunda tarea de la epistemología tradicional. Y la tercera y última tarea de la epistemología tradicional que checamos aquí en la clase fue esto de los métodos y los procesos para la obtención de conocimiento, ¿no? Y en este sentido también referimos, si no mal recuerdo, si hablamos de Descartes y hablamos pues de este tratamiento que hace en su discurso del método, donde pues dice, bueno, pues a partir de estos 4 pasos, si nosotros seguimos estos 4 pasos, pues bueno, será posible obtener conocimiento. Este es el método que tenemos que seguir para obtener conocimiento. Y pues el ejemplo que creo que podría quedar un poco más claro porque lo revisamos más a profundidad, pues fue esto de Kant, ¿no? Que con su giro copernicano nos dice, si nosotros damos el giro copernicano, podemos justificar la ciencia como algo necesario y universalmente válido. Y pues bueno, más o menos a grandes rasgos, de eso va de la tercera tarea de la epistemología tradicional. Y pues bueno, para cerrar esta cuestión de las tareas, hacíamos como algunas anotaciones generales en torno a ellas. La primera de ellas tenía que ver con, pues que bueno, estas tareas, las 3 tareas, a pesar de que haya filósofos que se centren más en una o en otra tarea, están interrelacionadas. Es decir, o sea, por ejemplo, tomando el ejemplo de Kant, ¿no? Respondiendo al escepticismo local de Hume, es decir, atendiendo como la segunda tarea de estas que hemos señalado, pues eso presupone una respuesta a la tercera tarea que tiene que ver con los métodos y los procesos del conocimiento. Entonces, pues bueno, su respuesta para disuadir a Hume presupone, pues bueno, el giro copernicano como esta metodología que nos lleva a justificar exitosamente el conocimiento. Entonces, pues bueno, están, repito, interrelacionadas las tareas en uno y en otro autor. Y pues bueno, también otra anotación general que se hacía en torno a estas tareas era que, pues como ya lo hemos dicho varias veces, se trata, recalcando que son tareas de la epistemología tradicional. Sin embargo, hay algunos problemas como más de epistemología contemporánea que no caben dentro de estas 3 tareas. Es decir, que exceden los límites de estas 3 tareas y ya no son concernientes a ellas. Como el ejemplo que poníamos la clase pasada era el de, pues bueno, esta epistemología historicista o esta epistemología que busca como las causas o los factores sociales, históricos, incluso políticos, económicos implicados en el conocimiento. Entonces, digamos, este tipo de epistemología claramente excede alguna de estas 3 tareas y, pues sí, ¿no? Como problemas de esa índole, creo que también puso Ricardo el ejemplo de la epistemología evolucionista, que es esta epistemología que, bueno, ve al conocimiento como algo en constante evolución y que, pues, en ese sentido hace una analogía entre teorías de la evolución y pues el progreso del conocimiento, ¿no? Entre cierto tipo de darwinismo, neodarwinismo, lamarckismo y pues la evolución del conocimiento. Sí, bueno, las repito, las 3 tareas rápidamente. La primera tarea, Abril, es la de el análisis de las nociones epistemológicas básicas. Esa sería la primera. Repito, pues nociones como conocimiento, que veíamos lo de la
lo de la noción tripartita de conocimiento, por ejemplo, eso sería un esfuerzo en ese sentido. Otras nociones como justificación, creencia, verdad, métodos, etcétera. Esa sería la primera tarea. La segunda tarea es esta de la respuesta al escepticismo. Y la tercera tarea sería la de los métodos y los procesos implicados en la obtención de conocimiento. Esas serían las tres tareas. También están, pues a manera de resumen, todo está en las presentaciones que ya subimos a Classroom, que fueron las que se vieron aquí en la clase, pues por si les quieren dar una checada más, o el libro el de Ricardo y Jonathan, que es el de Nuevas Perspectivas en torno a, no, en epistemología contemporánea, por si ahí quedaron cabos sueltos, porque pues sí fue como un repaso bastante rápido de la epistemología, de la introducción a la epistemología. Entonces, pues bueno, dejando de lado esta cuestión de las tareas de la epistemología tradicional, pues bueno, también hablamos en esta introducción al curso, pues hablábamos de que otro factor importante a notar para tener completa esta introducción era pues que tiene que hacerse una distinción entre la epistemología, es decir, esta área filosófica que se dedica a estudiar el conocimiento, y otras áreas u otras ciencias, o más bien ciencias, porque la epistemología no es una ciencia, y algunas ciencias que dedican igual sus esfuerzos al estudio del conocimiento. Es decir, áreas como, pues no sé, la psicología cognitiva, la historia, la antropología, la sociología, etcétera, ¿no? Otras áreas que igual pueden tratar el conocimiento, pero desde una perspectiva diferente a la que hacemos en epistemología. Entonces, pues sí, algo importante a trazar, al menos para los epistemólogos tradicionales. Ya veíamos que para otros epistemólogos contemporáneos, como por ejemplo Quine, él, pues bueno, está interesado o más bien nos dice que no está tan clara esta distinción entre otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la epistemología y la psicología. Él dice que, pues bueno, la psicología tiene que, pues está muy relacionada con la epistemología, o la epistemología debería mirar hacia la psicología. Pero bueno, eso es desde una perspectiva contemporánea, pero desde una perspectiva tradicional, sí hay como un esfuerzo por distinguir, pues sí, a la epistemología de todo lo demás. Y en este sentido, decíamos que una pauta para hacer esta distinción pudiera ser que mientras que todas estas áreas como la psicología, etcétera, se dedican a estudiar los procesos del conocimiento, es decir, como lo que hubo detrás, el procedimiento, el camino, por así decirlo, para llegar al conocimiento, como por ejemplo la psicología, pues podría, como un estudio, por ejemplo, como el de Hume, pues podría ser como que un rastreo de cómo es que una creencia llega a asentarse como lo que es, como una creencia, cómo es que un contenido proposicional logra asentarse en el sujeto como una creencia. Y en este sentido, pues Hume nos dice que, bueno, pues es la costumbre, la repetición de observaciones y pues bueno, todas estas cosas que si ya leyeron o tuvieron la oportunidad de conocer un poco a Hume, pues ya sabrán a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, o sea, es como esto, ¿no? Es el estudio de los procesos que dan lugar al conocimiento. Pero eso es lo que no hace la epistemología. Tradicionalmente se dice que entonces lo que hace la epistemología es un estudio por los productos. Digamos, una vez recorrido este proceso, una vez recorrido pues sí, estos procedimientos, pues bueno, tenemos un producto como pudiera ser pues una teoría científica, por ejemplo, ¿no? Entonces, la epistemología dice, ok, bueno, nuestra labor es estudiar este producto y encargarnos de dar cuenta de su justificación lógica, no explicar
a nivel de convicción, a nivel de creencia, o digamos los procesos históricos, materiales que dieron paso a este conocimiento, eso no le interesa supuestamente a la epistemología. Lo que le interesa a la epistemología es, ok, una vez que tienes este producto constituido, pues cómo lo justificas lógicamente hablando, únicamente en ese aspecto, ¿no? Y pues esto nos llevaba a otra discusión, que era la distinción entre la quid facti y la quid iuris, que recordemos que dijimos que era una distinción kantiana hecha por Kant. Y pues bueno, la quid facti, que son como algo así como las cuestiones, son las cuestiones de hecho, pues sí, justamente en estas cuestiones sobre el conocimiento, pues sí, nos dedicamos a investigar los procesos, a partir de los cuales se obtiene el conocimiento, una vez más. Y dijimos que nosotros vamos a identificar para efectos del curso, pues digamos, pusimos dos ejemplos de filósofos que se dedican a esta orden de investigaciones. Pues uno de ellos es Hume, quien aborda el conocimiento desde una perspectiva que actualmente podríamos llamar pues psicológica o naturalista, para quienes estuvieron el curso pasado y lo recuerden un poco. Y por otra parte, pues también tenemos a un filósofo como es Hegel, a quien ya habrán leído, porque hoy lo vamos a empezar a ver en la clase, y pues él más o menos aborda el conocimiento desde una perspectiva más histórica. Y ok, no esto concerniente a la quid facti, pero Kant justamente introduce esta distinción para decir, ok, eso no nos interesa a los epistemólogos, lo que nos interesa, pues bueno, son las cuestiones, la quid facti, o mejor dicho, las cuestiones de derecho, donde sí, ¿no? Nos fijamos como en la justificación lógica de estos productos, de estas teorías científicas, ya constituidas, dejando de lado los procesos, y pues en especial a quien, como ya se acordarán, lo hemos repetido varias veces, a quien se refiere el producto que a Kant le interesa justificar, y le interesa justificar su éxito necesario y universal, pues es la ciencia de Newton, ¿no? Y pues bueno, también ya pues esto como concerniente a esta distinción, que ahorita está como dicho de manera muy general, ya se irá entendiendo más conforme la marcha. Y pues sí, esto creo que era más o menos todo en cuanto a la introducción a la epistemología. Y después de esto, no sé si alguien tenga alguna duda en este momento, sino para ya pasar al repaso de lo que vimos de Kant. Sí, Jonathan. Perdón, es que me sigue sin quedar claro qué es y cuál es la diferencia entre quid facti, quid iuris. Sigo sin entenderlo. Ok, ok. Ok. Bueno, ¿cómo repetirlo de otra manera que suene un poco más claro? Pues sí, o sea, la quid facti tiene que ver con, a ver, lo escribo, se escribe así. Sí, la quid iuris tiene que ver, la quid facti, perdón, tiene que ver, pues sí, digamos con un estudio como un poco más, pues para ponerlo como en términos como más contemporáneos, como más genetista, digamos, del conocimiento. Digamos que se preocupa como por cosas del origen del conocimiento. Retomando el ejemplo que lo vimos como con más precisión la sesión anterior, pues sí, ¿no? O sea, les digo, Hume hace un estudio sobre cómo es que la ciencia de Newton, por ejemplo, o bueno, la ciencia física, no dice la ciencia de Newton, la física, cómo es que esta ciencia llega a sentarse en la psicología del hombre, en la mente bueno, de los seres humanos, como una creencia, cómo es que adoptamos estas creencias. Y pues bueno,
Hume lo que nos dice, ok, bueno, viene por una serie de repeticiones que hemos visto en el mundo, que el mundo tiene estas más o menos regularidades, entonces nosotros creemos que así va a ser siempre el mundo y entonces hacemos estas tres leyes, bueno, Newton hace estas tres leyes, más o menos algo así. O sea, sería un estudio como, se preocupa más por, pues sí, ¿no? Como digamos, como el detrás de el procedimiento, el camino, los orígenes, o también como contemporáneamente otros autores han llamado los contextos de descubrimiento, cómo es que llegué ahí, cómo es que llegué a este conocimiento. Eso por una parte, esto relativo a la quid facti. Y relativo a la quid juris es como que, bueno, ok, no me interesa, bueno, Kant, por ejemplo, dirá, no me interesa cómo es que el sujeto, no me interesa cómo es que Cintia, no me interesa cómo es que Ricardo, no me interesa cómo es que Jonathan están convencidos de que las leyes de Newton sean así, o no me interesa como todo el proceso implicado detrás, lo que me interesa es, ok, bueno, aquí están las leyes de Newton, cómo es que esto se justifica, cómo es que esto puede explicarse, justificarse lógicamente de tal modo que sea algo universal y necesario, ¿no? Y aquí es donde entra el giro copernicano. Ya no se trata de ver lo que el objeto nos da, sino que se trata de ver lo que el sujeto pone, ¿no? Pero no sé si queda un poquito ya más claro, o sea, sí, digamos, un tipo la quid facti hace como un estudio respecto de las causas del conocimiento y la quid juris pues únicamente de su justificación, sin importar, digamos, los orígenes, las causas del conocimiento, únicamente su justificación lógica. No sé si queda un poquitito más claro. Sí, ya queda bastante claro, muchas gracias. Bueno, pues espero que sí, si no, ya conforme a la marcha lo iremos como viendo un poquito mejor. Y pues bueno, entonces, como les decía, después de esto, de la introducción a la epistemología, ya pasamos a Kant, la sesión pasada, y pues si no, arrancábamos como para ir de manera muy eh, dirigida, rápidamente, hablábamos introducíamos el giro copernicano, que es esta revolución metodológica de la cual nos habla Kant. No sé si lo mencionamos la clase pasada, creo que sí lo mencionó Ricardo, pero bueno, igual lo voy a repetir. Se llama giro copernicano, pues porque justamente hace como un guiño o alusión a Copérnico, ¿no? Copérnico, cuando nos dice Kant, pues cuando dejó de considerar que la Tierra estaba en el centro y consideró que el Sol hizo este giro y consideró que el Sol era lo que estaba en el centro, de esta manera pudo explicar varios fenómenos de los movimientos, de los cuerpos celestes y todo esto, ¿no? Entonces Kant dice, así como Copérnico hizo esta revolución respecto de los cuerpos celestes, pues bueno, nosotros vamos a hacer una revolución en la filosofía y ya no nos vamos a fijar una vez más en lo que el objeto nos da, lo que nos da el mundo fuera de la experiencia, sino que nos vamos a fijar en lo que el sujeto pone en el mundo, lo que imprime el sujeto en el mundo. Y pues de esta manera, esta revolución, este giro copernicano, nos va a dar con el resultado que deseamos, que pues una vez más es justificar la ciencia, en específico la ciencia de Newton, ¿no? Pero bueno, también habla de que hubo una revolución en las matemáticas y en la geometría, en la aritmética, pero bueno, ¿no? Ahorita nos vamos a centrar en esto pues de la ciencia newtoniana, ¿no? Porque fue lo que hicimos más alusión en la clase pasada. Entonces, pues bueno, digamos, este método, este giro dice, ok, nos vamos a fijar en lo que el sujeto nos da. ¿Y qué es lo que nos da el sujeto? ¿Qué es lo que el sujeto aporta al mundo? Y bueno, ya decíamos, pues se trata de condiciones formales que se anteponen a la experiencia. Es decir, condiciones a priori para la experiencia, pero condiciones formales. Y hacíamos mucho énfasis en esto de que eran condiciones formales, porque pues a diferencia de un a priori como el que sostendría un innatista, pues no sé, como por ejemplo
Platón, que nos dice que bueno, pues o sea, se habla de contenidos puestos de manera innata en la mente y contenidos concretos, ¿no? Como digamos la idea de la belleza, la idea del bien, la idea de la justicia, etcétera, ¿no? Pero no, así no es el a priori que sugiere Kant, es diferente, es un a priori más bien como, pues sí, ¿no? Formal, únicamente se trata de ver las formas, ver ciertos esquemas, por así decirlo, también se podrían ver como una especie de filtros, si es un poco, no sé si es muy precisa la analogía, pero como una especie de filtros que se anteponen a la experiencia, ¿no? A través de los cuales nosotros la filtramos pues bueno, obtenemos como el conocimiento que tenemos. También se puede ver como una especie de función matemática donde, pues bueno, agarras un input, lo pones en una función y te sale un output. Entonces, pues sí, justamente aquí se habla de, digamos, el input sería como el mundo externo, bueno, como los objetos que se nos presentan y, digamos, pasan por estos filtros que serían en concreto las 12 categorías, que seguro ya las conocen, las 12 categorías o los 12 conceptos puros. Eh, un ejemplo de qué exactamente, Ayelin. Del conocimiento a priori. Ok. Pues sí, por ejemplo, era justamente a lo que iba a entrar Kant, nos dice que hay dos formas para la intuición, que son el espacio y el tiempo, y nos dice que hay 12 formas para el pensamiento, eh, bueno, el otro debería como acotar la intuición sensible, es decir, para procesar la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Y por otra parte tenemos 12 filtros, 12 categorías trascendentales que sirven para estructurar nuestros pensamientos, por así decirlo. En este caso, un ejemplo que pudiera servir mucho y que vimos el semestre pasado con mucho detenimiento es, por ejemplo, Kant nos dice que una de estas 12 categorías es la categoría de la causalidad, ¿no? Él nos dice que los seres humanos, al menos los seres humanos, siempre experimentamos el mundo y el tiempo, las sucesiones en el tiempo, los hechos que van aconteciendo en el mundo, los vamos experimentando nosotros imprimimos ahí en el mundo causalidad como una estructura con la cual nosotros procesamos esta sensibilidad. Es decir, nosotros vemos sucesos que pasan ahí, en una estructura de sucesión temporal. Entonces nosotros lo que hacemos es imprimir esta forma, filtramos, digamos, eso que vemos y lo ponemos a manera de causalidad. Es decir, decimos, ok, estas cosas que vimos en sucesión temporal, pues a esta la llamamos causa y esta la llamamos efecto, ¿no? Sin embargo, no es como que la causa es algo que esté en las cosas, sino que justo, una vez más, es como un filtro con el cual nosotros, por así decirlo, digerimos la experiencia, la procesamos. Pudiera ser como visto de una manera como un tanto imprecisa, pero puede servir, pues sería como las gafas con las cuales vemos el mundo, ¿no? Los cristales a través de los cuales vemos el mundo. Va más o menos como por ahí, no sé si me explico un poquito más, Ayelin. Sí, un poco mejor. Gracias. Sí, es todo un rollo, pero bueno, va más o menos por ahí. Y bueno, pero aquí lo importante es que justamente se trata de que todos los seres humanos tenemos los mismos filtros, que todos los seres humanos tenemos las mismas condiciones formales para la experiencia, las mismas condiciones formales a priori para la experiencia. Y entonces el resultado es que si todos procesamos la información de
o el mundo sensible de la misma manera, pues bueno, el resultado es que todos van a obtener el mismo conocimiento y lo cual finalmente nos lleva a que hay conocimiento necesaria y universalmente válido, como lo es la ciencia de Newton. Va más o menos como por ahí. Entonces, pues bueno, esto en cuanto al giro copernicano, ya para no extenderme más, Ricardo nos mencionaba que había tres factores o tres puntos importantes a resaltar de este giro copernicano hecho por Kant. El primero tenía que ver pues con esto del formalismo, que el conocimiento a priori en Kant ya no atiende como a contenidos proposicionales concretos, sino que justamente la posibilidad del conocimiento en la epistemología de Kant es trazada a partir de, pues, de una cuestión meramente formal. Se trata de eso, ¿no? Sin contenidos concretos. Únicamente esos esquemas o reglas a priori. Por otra parte, la segunda característica que señalábamos es esto del ahistoricismo. Es decir, este estudio que nos propone Kant no hace como una revisión de cuestiones históricas, se desentiende de ello y pues se queda únicamente en este formalismo. Ahí donde está la médula del planteamiento de Kant. Y por último, teníamos la imposibilidad de conocer las cosas como son en sí mismas, la imposibilidad de conocer el en sí. Y pues esto, dicho de manera muy rápida, pues se entiende más o menos del siguiente modo. Digamos, Kant nos dice, ok, el conocimiento es posible a condición de lo que el ser humano pone en él, a condición de que vea el mundo bajo estos esquemas, a condición de las determinaciones que el sujeto impone en el objeto. Solamente así es posible el conocimiento y no hay de otra. Entonces, pues bueno, si el conocimiento es determinación, el en sí, que es lo indeterminado, lo que es en sí, sin un sujeto, sin algún otro, pues sí, sin alguna otra perspectiva, pues por definición queda entonces descartado que se pueda conocer el en sí. Solamente se puede conocer a condición de lo que el sujeto pone en el objeto y pues sí, queda negada esta parte de conocer el en sí. Y pues creo que ya sería todo, a menos de que alguien tenga alguna otra duda. No, pues creo que no. Gracias, Cintia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con... todavía quisiera hablarles de algo más, un aspecto más que va a ser importante para entender la propuesta de Hegel, y que tiene que ver una distinción, con una distinción que establece Kant, una vez que ha planteado el giro copernicano, la revolución copernicana en la epistemología. Profesor, tengo una pregunta. Sí, cómo no, Ángel. Ya, dime. Bueno, Kant establece una diferencia entre entendimiento, juicio y razonamiento. Bueno, eso había leído. Nunca entendí bien la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo no? Mira, el entendimiento es una facultad de categorización, es una facultad de establecer, de establecer diferencias, por ejemplo, jerarquías, clasificaciones. Profe, ya no se escucha. Y el resultado de la aplicación de los juicios, de la aplicación de las categorías, son los juicios.
Entonces los juicios pueden ser juicios analíticos, juicios sintéticos a priori, ¿no? El resultado de la aplicación de las categorías, pues es la adjudicación, ¿no? La adjudicación, es decir, los juicios, ¿no? Y la razón es la facultad que define Kant como la facultad que se hace las preguntas que tienden a ir más allá de los límites de la experiencia, ¿no? Entonces la razón tiende a buscar la legalidad, la normatividad, los principios, las causas, ¿no? Los primeros principios, las primeras causas, más allá de los límites de la experiencia. Entonces utiliza la lógica, la razón, los principios de la lógica aristotélica y concluye entidades, concluye principios que están más allá de los límites de la experiencia, ¿eh? La razón nos lleva más allá de los límites de la experiencia. Y por eso es que es llevada a cabo una crítica de la razón pura, que es ponerle límites a la razón especulativa, ponerle límites, la búsqueda de establecer límites para la razón que quiere ir más allá de los límites de la experiencia, ¿eh? Ejemplos, ¿eh? El primer motor inmóvil aristotélico o la idea de que Dios existe y que se puede demostrar son conocimientos más allá de los límites de la experiencia. La ley de la gravitación universal, ¿no? La ley de la gravitación universal es un conocimiento independiente de la experiencia. Ajá. La razón postula leyes, la razón postula principios, pero no todos los principios son aplicables al mundo empírico. Entonces, hay que ponerle límites a esa facultad, que es la facultad especulativa, la facultad de abstracción, algunos lo llaman así, de la lógica, ¿no? De concluir entidades a través de la lógica que parecen libres de sospecha porque las encontramos lógicamente y que sin embargo no pueden tener un correspondiente objeto de experiencia posible, ¿eh? Un ejemplo de esto, ya lo dije, es el primer motor inmóvil, la primera causa incausada, las entelequias de Aristóteles, ¿no? La noción de entelequia, que es el principio motriz que tiene un organismo que implica su fin y su principio de movimiento. Por ejemplo, la semilla en la tierra tiene una entelequia de convertirse en un árbol. Y tú dices, bueno, pues, ¿cómo se puede medir eso, pesar? ¿Cómo se puede investigar la entelequia científicamente? Pues no se puede. Es un concepto metafísico. O, de una forma quizá más reciente, en el siglo XIX, la famosa mano invisible de Adam Smith, que regula los mercados de forma misteriosa, de forma no predictiva, es otro concepto metafísico también, ¿no? O sea, parece surgir de una necesidad explicativa, parece surgir incluso lógicamente y de una forma pues bien establecida y admitida además también por una sociedad como la sociedad económica, los economistas, pero posee un nulo poder predictivo. Explica mucho, pero predice poco o nada, ¿no? Una noción así, como el primer motor inmóvil, la primera causa incausada, los principios metafísicos de Aristóteles, las entelequias, el conatus de Spinoza, la existencia de Dios, por supuesto, que el alma es inmortal, son conocimientos más allá de los límites de la experiencia. Los racionalistas pensarían que la gravitación universal, que las leyes de Newton están en el mismo saco, en el mismo contenedor de principios metafísicos, y Kant diría, no. Una cosa es el pretendido conocimiento metafísico, que no tiene objeto de experiencia posible, que no es predictible, que no se puede predecir nada con ellos, y otro es el conocimiento físico, o las leyes de Newton, o las leyes del movimiento, con base en las cuales sí se puede predecir y se ha predecido de una forma poderosísima, mucho más exacta, más bien exacta, ¿no? A diferencia de las formas que antes teníamos. Entonces, algo debe ser la diferencia, algo debe haber una diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿A qué se debe ese carácter? ¿No? ¿A qué se debe ese carácter? ¿No? Entonces, bueno, tenemos el entendimiento, es la facultad que nos permite ordenar la experiencia, como decía Cintia hace un momento, filtrarla de ciertos modos, sustancia, propiedad, causa, efecto, poder, potencia, necesidad, posibilidad, contingencia, etc. Los juicios se deducen
se articulan con base en las categorías. De hecho, Kant encuentra las categorías con base en una tabla de juicios, ¿no? Los distintos tipos de juicios nos permiten extraer las categorías que los hicieron posibles, ¿no? Es la deducción trascendental de las categorías, son los juicios los que nos permiten extraer las formas que las hacen posibles, ¿no? Entonces, las formas hacen posibles los juicios y los juicios pueden tener dos tipos o dos formas de expresarse o de relacionarse con el mundo, analíticos o sintéticos. Eso ya se los voy a dejar de tarea, no puedo entrar en eso ahora porque no es una clase sobre Kant, mucho menos entrar con los juicios sintéticos a priori. No, es demasiado. Pero bueno, esa es una diferencia a grandes rasgos. ¿Sale? La legisladora es la razón, pero hay que ponerle límites. Ok, La que tiene las leyes del conocimiento es la razón, pero hay que ponerle límites. Es la que dicta la normatividad. Los principios. Bueno, muy bien. Fíjense bien, me interesa ahora hablar de algo más sobre Kant, una consecuencia de la revolución copernicana más, para poder entender lo que nos va a decir Hegel en las primeras líneas de la introducción a la fenomenología del espíritu. Eso de lo que les voy a hablar es la distinción conocimiento teórico, conocimiento práctico. Y va a ser el último tema que voy a introducir ahora sobre Kant para entender la propuesta de Hegel. Una vez que Kant ha planteado que el conocimiento es determinación, nos habla de dos tipos de determinación distinta. La determinación de la sensibilidad y la determinación del entendimiento. La determinación de la sensibilidad se lleva a cabo por el espacio y el tiempo, que son condiciones formales del sujeto. Son condiciones subjetivas, el espacio y el tiempo, ¿no? Y la determinación del entendimiento es a través de las categorías. Moldeamos el objeto, o como dijo hace un momento Cintia, filtramos la experiencia y tenemos entidades o tenemos cosas que llamamos fenómenos. El fenómeno es lo condicionado, el fenómeno es lo determinado, el fenómeno es lo filtrado, por decirlo así, lo que podemos percibir. Entonces, el conocimiento teórico es un conocimiento de fenómenos. Se determina al objeto y al concepto, ¿sí? Cuando yo veo un rayo y escucho un trueno, estoy conceptualizando los fenómenos, estoy conceptualizando la experiencia. Una cosa es el rayo de luz que cae, y otra cosa es el estruendo que se genera al unirse las capas de aire. Entonces, cae el rayo, se escucha el trueno. Entonces, determino al objeto, este haz luminoso, y a su concepto, rayo, ¿no? Determino al objeto, este estruendo que escucho, y a su concepto, trueno. Rayo, trueno. ¿Vale? Ese es un ejemplo empírico. A nivel más formal, más profundo, determino la experiencia con conceptos puros como sustancia, propiedad, causa, efecto, universalidad, particularidad, individualidad, etc. Todos, algunos, uno, en fin, ¿no? Determino la experiencia con esos conceptos más generales. El asunto, entonces, es que se puede hacer una distinción entre este conocimiento teórico que habla sobre objetos de experiencia posibles, sobre objetos que están dentro de los marcos de la experiencia humana, los fenómenos, como los llama Kant, y otros objetos que típicamente para Hume eran incognoscibles y mejor no hablamos de ellos, son por ejemplo Dios, la sustancia, pensada como la naturaleza, el cosmos, la totalidad, lo absoluto, el alma, la inmortalidad del alma y esas cosas. No podemos tener conocimiento, diría Hume, de esas entidades, de esos conceptos o de esos pseudoconceptos, y por lo tanto, así literalmente es mejor arrojarlos al fuego. Esa es una alegoría, esa es una imagen que siempre recuerdo, ¿no? ¿Cuál es la utilidad, mejor utilidad que puede tener la Biblia o la Suma Teológica de Santo Tomás?
Pues podemos hacer una pila enorme con estos, con los 12 tomos de la Suma Teológica, prendemos fuego y calentamos nuestras manos. Esa es la utilidad que tiene la Suma Teológica. Y la Biblia, de una vez, al fuego todas esas obras. ¿Ah? Bueno, en Kant, esos objetos, Dios, alma, el principio del universo, la totalidad, son importantes para la razón humana, son importantes para los seres humanos en general. Pero él hace una distinción entre la razón teórica y la razón práctica. Es la misma razón, pero son dos dimensiones distintas. La razón teórica busca conocer los fenómenos, la razón práctica busca conocer los noúmenos, es decir, objetos que tienen esta particularidad de no referir a la experiencia y que son importantes no para el conocimiento teórico, sino para la acción, para la práctica. Son importantes para la moral. Entonces hay una distinción, conocimiento teórico, conocimiento práctico en Kant, que se desprende directamente de la revolución copernicana. Si conocer es determinar al objeto y a su concepto, ese es el conocimiento teórico. Si conocer es determinar al objeto y a su concepto, solo podemos tener conocimiento de fenómenos, no de Dios, no del primer origen del universo, no del alma, no de la totalidad, no de la substancia, no de la libertad. ¿Por qué? Porque esos no son fenómenos. No se pueden medir, no se pueden pesar, no se pueden poner en un acelerador de partículas, no se pueden poner en un plano inclinado para ver su aceleración. Imagínense a Dios rodando por un plano inclinado, en un acelerador para ver si aparece Dios. No se puede, no se pueden experimentar. No hay un método de verificación para esas entidades. Sí los hay para los, bueno, voy a decir algo que es totalmente anacrónico, sí hay para los átomos, sí hay para los electrones, sí hay para partículas, algo así, pero todavía, incluso para la partícula de Dios, el famoso colisionador, ¿no?, enorme de Ginebra, pero no hay un colisionador que nos muestre a Dios mismo, ¿no?, o la libertad. Entonces lo que dice Kant es que uno es el conocimiento teórico, en donde se determina el objeto y su concepto, y otro es el conocimiento práctico, en donde se realiza el objeto. Se realiza, no se materializa, no se vuelve fenómeno, no, se realiza. ¿Y cómo se realiza? Pues a través de la acción moral, a través de la acción. Haciendo como si Dios existiera, realizo a Dios. Actuando como si la libertad existiera, realizo la libertad. Actuando como si mi alma fuera algo que hubiera que cuidar y fuera inmortal, realizo el alma como algo que hay que cuidar y que merece la gloria eterna. Entonces, realizo al objeto, pero ese objeto, ese realizar al objeto no es volverlo fenómeno. Ese realizar al objeto es actuarlo, actuar de acuerdo con la idea de que existe. Hacer como si existiera. Y haciendo como si existiera, le doy realidad. No realidad fenoménica, no realidad empírica, sino realidad nouménica, realidad social, realidad moral, realidad pues que es importante para la práctica y para la acción. Entonces están esos dos dominios, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. No se puede desechar la metafísica, no se puede desechar la teología. Es importante también para los seres humanos, pensar a Kant, la idea de Dios, aunque no se pueda demostrar, la idea del alma, aunque no se pueda demostrar, la libertad, aunque no se pueda demostrar, medir, pesar, experimentar a través de un aparato, de un experimento. Entonces son importantes, pero no para el conocimiento teórico, sino para el conocimiento práctico, es decir, para el conocimiento moral, para la ética. Bueno, esa distinción es muy importante también para entender que viene ahora, que va a decir Hegel enseguida. Bueno, en fin, ¿sale? Eso es lo que vamos a tener en mente ahorita que empecemos a leer la introducción a la fenomenología del espíritu. ¿Quedó clara la distinción? Muy a grandes rasgos, ¿sí? ¿Sí? Muy a grandes rasgos. Son dos dimensiones distintas del conocimiento. Bien, bueno, entonces,
ahora vamos a proceder a empezar con el texto, ¿no? Con el texto de Hegel. Es la primera vez que voy a dar Hegel a distancia, estoy pensando eso. A ver, ¿qué tal? Ojalá que nos salga bien. Muy bien, bueno. Hemos ofrecido algunos antecedentes, los antecedentes que hemos considerado pues, principales o centrales para entender la propuesta de Hegel, para entender cuál es el problema que ve Hegel, que han visto también sus colegas, sus compañeros Fichte y Schelling con Hegel. Ahora voy a entrar un poco en ello. Simplemente contextualizar la propuesta de Hegel es algo que tanto Cintia como yo, y no me dejarán mentir los otros alumnos que han estado con nosotros desde el año pasado, es algo que siempre hacemos y es algo que consideramos necesario para poder entender una propuesta, ¿no? Si no entiendes el contexto histórico de la propuesta que vas a ver, probablemente entiendas un 60% de la propuesta o menos. Realmente así lo creo. Y en todas mis clases lo que trato de hacer siempre es ofrecer ese contexto, que explique, que ilustre por qué se hacen esas preguntas los filósofos, ¿no? ¿Por qué están pensando eso? ¿Por qué plantean algo como eso que parece tan descabellado, ¿no? Como la revolución copernicana en Kant, como la crítica de la razón pura. ¿Para qué hacer eso? Pues para enfrentarse a Hume, ¿no? El problema de la legalidad de las ciencias, ¿no? Bueno, el problema ahora va a ser otro, ¿no? El problema con Hegel ahora va a ser otro, ¿no? Ya no es la naturaleza de las ciencias empíricas específicamente o de las ciencias formales, sino la naturaleza de la ciencia en general, ¿no? De lo que entendemos por conocimiento en general, en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII. Hay un problema, o por lo menos un par de problemas muy acuciantes que hay que resolver ya, antes de seguir avanzando, ¿no? Dice Hegel. Bien, bueno, en estas clases sobre Hegel voy a enfatizar únicamente lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿de acuerdo? A lo mejor algunos de ustedes conocen a Hegel de otras clases, de ética a lo mejor, de estética, de filosofía del derecho, no sé, la filosofía de la naturaleza. Bueno, yo voy a utilizar la introducción a la fenomenología del espíritu solo para destacar la propuesta epistemológica, ¿no? Que tiene que ver a veces que coquetea con la epistemología, con la ontología o con, a veces también pues con aspectos más de carácter social o incluso pragmático. Pero voy a tratar siempre de hacer las distinciones, siempre de hacer las distinciones. Aquí Hegel nos está hablando de la práctica, aquí Hegel nos está hablando de la historia, o aquí Hegel nos está hablando de la epistemología. Y siempre voy a tratar de hacer eso. Voy a tratar de dejar claro que mi interpretación o la interpretación que vamos a ver aquí de la introducción a la fenomenología del espíritu es solo epistemológica. No estamos hablando de otra cosa, ni de metafísica, ni de... Lo digo porque sé, a lo mejor ustedes también saben, que es muy difícil hacer eso, ¿no? Que es muy difícil separar, ¿no? Que es muy difícil distinguir en Hegel, sobre todo, los tipos de discurso, ¿no? Porque Hegel es complicado, es difícil de leer y parece como que distinguir esas líneas puede ser muy difícil, pero entonces yo no niego que estén presentes, no niego que se pueda hacer esa interpretación. Lo que sí digo es que solo vamos a acudir a la interpretación epistemológica, que es lo que nos interesa para la clase, porque esta clase es de teoría del conocimiento. Muy bien, bueno, les voy a pedir, por favor, si pueden, si no pueden ahora, lo podrán hacer después. Les voy a pedir que abran su texto, que si lo pueden hacer primero, es ubicar partes, partes de la introducción, secciones de la introducción. Vamos a dividir la introducción por lo menos en 3 partes, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer primero, para poder entrar a la introducción de la fenomenología del espíritu. Yo acabo de compartir pantalla con ustedes, pero pues aquí no puedo marcar, así que si ustedes pueden hacerlo, si pueden tener, si tienen sus copias ahí, si tienen el libro ahí, o descargaron el archivo, pues simplemente anoten en dónde están esas partes, porque como es un PDF no se puede modificar, creo que no se puede ni marcar, bueno, no se puede hacer nada. En fin, bueno, donde dice Hegel, desde donde empieza la introducción, es natural pensar que en filosofía, todo esto
la página 51 hasta la página 52, donde empieza este párrafo. En vez de ocuparnos de tales inútiles representaciones y maneras de hablar acerca del conocimiento, a partir de aquí empieza la sección 2, a partir de este párrafo. Entonces, hoy voy a hablar de la primera parte de la introducción a la fenomenología del espíritu. ¿Sale? Voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Y esa primera parte concluye en este párrafo que dice: esta consecuencia se desprende del hecho de que solamente lo absoluto es verdadero, o solamente lo verdadero es absoluto. Pues bueno, este párrafo que estoy ahora marcando, es el último párrafo de la primera parte, y a partir de aquí, en donde dice: en vez de ocuparnos de tales inútiles representaciones y maneras de hablar acerca del conocimiento, empieza la segunda. Y la segunda se extiende hasta... La segunda se va a extender hasta... acá. Dicho lo anterior con carácter previo y en general acerca del modo y la necesidad del proceso, a partir de aquí, a partir de esta línea, empieza la tercera parte. ¿Sale? Culmina la segunda, donde dice: busca solamente el ser para sí. Y a partir de este párrafo, dicho lo anterior con carácter previo y en general, empieza la tercera parte. Ya la tercera parte de la introducción a la fenomenología del espíritu, pues ya termina hasta que termina la introducción, ¿no? Esa tercera parte termina hasta acá. En la página 50, en la página 60. Bueno, entonces en este semestre vamos a tener alrededor de 6, 7 sesiones sobre la introducción a la fenomenología del espíritu. Vamos a ir leyendo. ¿Vale? Bueno, les voy a pedir que entonces tengan a la mano el texto, porque voy a compartir a veces pantalla con el texto, pero voy a ir también a una hoja de Word, porque no nos queda de otra, escribir cosas que me interesa que ustedes tengan claras. Entonces, estar cambiando de pantalla, eso va a ser muy, muy complicado, muy loco, muy difícil para mí. Se me va a olvidar, seguro. Entonces van a estar todos viendo algo que no quiero que vean, por ejemplo, la introducción mientras estoy escribiendo y se me va a olvidar, ¿no? Entonces, voy a decir: profesor, no nos ha compartido todavía el archivo de Word. Ay, bueno. Entonces, mejor tengan ustedes el texto ahí para que puedan ir leyendo conmigo. Bien, entonces, una vez hechas estas distinciones, estas partes, establecidas las partes, voy a decir de qué habla cada parte. En la primera parte, Hegel presenta el escenario, presenta el contexto, presenta pues el estado de la discusión, digamos, epistemológica, no va a ser solo epistemológica, pero sí el estado de la filosofía de su época. Vamos a pensar que está hablando de epistemología, pero no es solo eso, es la filosofía en general. Bueno, en la primera parte presenta eso, presenta cómo es el estado de la cuestión, y presenta también una crítica a ese estado. En particular, pues presenta una crítica al trascendentalismo, al estudio trascendental, a un tipo de forma de hacer conocimiento, de hacer el estudio sobre el conocimiento, a una forma de hacer epistemología. Eso lo vamos a ver hacia el final de esta primera parte. En la segunda parte, Hegel plantea su propuesta. Hegel plantea su propuesta, que es una propuesta historicista. Frente al formalismo kantiano, Hegel va a proponer un historicismo. Vamos a ver por qué, cuál es la justificación de ello. Y va a presentar las herramientas conceptuales, pues las reglas del juego de su propuesta. ¿Qué se puede decir, qué no? Etcétera. Los elementos de su propuesta. ¿Cuáles son los elementos de su propuesta? Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes saben. Afirmación, negación, nueva afirmación, lo que se conoce como la dialéctica hegeliana.
tesis, antítesis y síntesis, algo así. Ajá. No es exactamente eso, pero esos más bien son conceptos de Fichte. En Hegel es afirmación, negación determinada, negación absoluta y finalmente una nueva afirmación. Otros conceptos como la meta, como la totalidad de las formas, como la superación, la Aufhebung también, que es muy importante, en fin, conceptos que van a definir la propuesta, que van a ser importantes para entender la propuesta. Y en la tercera parte de la introducción del espíritu que hemos marcado nosotros, no está marcada ahí, en la tercera parte él va a hablar de los límites y lineamientos de la fenomenología. ¿Qué sí se puede decir, qué no se puede decir, ¿no? Con la fenomenología, con su propuesta? ¿Ah? ¿Qué se puede pues, ¿cuáles son los límites? Por ejemplo, no se puede hablar sobre el futuro, sobre todavía lo que no ha sido, porque la fenomenología solo puede explicar lo que es, lo que fue, lo que es, pero no lo que será. No se puede hablar de algo que todavía no ocurre. No puede ser predictiva, no puede ser, ¿no?, la fenomenología. En fin, ¿no?, cosas como esa, por ejemplo, ¿no?, límites y lineamientos de la fenomenología. Del espíritu. Bueno, entonces esas son las tres partes. ¿De qué trata cada parte? Acabo de mencionarlo. No creo que haya algo así como una duda, por ahora, a menos que si la tengan, pues de plano interrúmpanme porque yo cerré los cuadritos, ya no los veo, entonces no veo si levantaron la mano o no, entonces mejor de plano interrúmpanme. Y si no hay dudas, entonces pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, muy bien. Voy a empezar a leer. Ustedes, estoy compartiéndoles el texto ahora, que lo puedan ver. Y en un momento voy a pasar a una hoja en Word, una hoja de Word en donde voy a escribir cosas que me interesa que tengan en mente. En algún momento esa hoja pues la voy a guardar y la voy a subir al texto, al Classroom. Como alguna vez creo que me pidieron y no he hecho. O fue en otra clase, bueno, no me acuerdo, no importa. Bueno, de todas maneras lo voy a hacer. Bien, muy bien. Hegel inicia la introducción a la fenomenología del espíritu diciendo esto. Fíjense muy bien. Es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, es necesario ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento, considerado como el instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto o como el medio a través del cual es contemplado. Pues aquí hay un montón de ideas interesantes e importantes. Voy a dejar de compartir, como les dije hace un momento, que es seguro algo que me va a costar mucho trabajo. Y ahora voy a compartirles un documento de Word, simplemente así. Espero que lo puedan ver, es una hoja en blanco de Word. Fíjense lo que nos acaba de decir Hegel. En filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, parece necesario ponerse de acuerdo previamente conocimiento. Hay dos interpretaciones del conocimiento, como un instrumento o como un medio. Bueno. Lo que vamos a hacer aquí es revisar qué es lo que está tratando de decir Hegel en esas escasas 3 líneas de la introducción a la fenomenología del espíritu. En filosofía pasa esto. Es una práctica común que antes de ir a conocer el mundo, antes de ir a conocer los objetos, es necesario ponerse de acuerdo acerca del conocimiento para estudiar los límites del conocimiento, sus alcances. Porque puede ser que si no hacemos esto, nos equivoquemos, vayamos más allá de esos límites
y en lugar de tener conocimiento tengamos falsedad o apariencia de conocimiento, un pseudo conocimiento. Es una práctica propia de filosofía tener esta cautela de hacer este estudio previo sobre el conocimiento. Antes de ir a conocer el mundo, debo hacer un estudio sobre el conocimiento. ¿En quién creen que está pensando, o en quiénes creen que está pensando Hegel cuando plantea esto? Claro, de inmediato aparece el nombre del filósofo que empieza con K y termina con T, y son 4 letras, por supuesto, Kant. En efecto, lo que él hace es justamente eso, un estudio previo sobre el conocimiento, un estudio antes de ir al conocimiento, antes de conocer el mundo, vamos a estudiar el conocimiento en abstracto, ¿no? Conocimiento en sus formas, el conocimiento en sus herramientas, ¿no? El conocimiento desde el punto de vista formal, esos filtros a los que se refería Cintia, con independencia del contenido, con independencia de lo filtrado. Algo debe filtrar, bueno, vamos a entender cómo filtra, ¿no? ¿Sí? En la metáfora de las lentes, ¿no? Si el conocimiento son como lentes, pues vamos a establecer cuáles son los alcances de esas lentes, porque a lo mejor no podemos verlo todo, ¿no? En la metáfora de los cajones conceptuales, que son las categorías, pues vamos a ver cómo se estudian esas categorías, vamos a ver qué cabe en esos cajones y cómo se distingue uno del otro, ¿no? Una cosa es sustancia propia, otra cosa es causa-efecto, otra cosa es, ¿sale? Vamos a ver cómo se establecen esos cajones, ¿no? Cómo funcionan, ¿no? Desde un punto de vista abstracto, ¿no? Bueno, pero fíjense que no solamente está pensando en Kant, ¿no? Este curso, como saben ustedes, porque lo he venido diciendo desde la clase pasada, desde la primera, arrancó hace un año. Hace un año empezamos con Descartes, continuamos con Spinoza, y estos dos autores claramente son autores que no se preocupan por el conocimiento antes de ir a conocer. Van y tratan de conocer, establecer normatividad, establecer leyes, establecer principios, sin preocuparse previamente sobre el conocimiento. A lo mejor ustedes dirán, oye Ricardo, pero el discurso del método es una reflexión sobre el conocimiento. Sí, sí, pero espérame, el discurso del método lo escribe Descartes después de que ya ha hecho grandes descubrimientos en la geometría, en la filosofía natural, en las matemáticas, todas partes. Entonces lo que él dice es, bueno, les voy a compartir los pasos que yo suelo seguir para obtener los grandes logros que ya he logrado, que he conseguido y que han hecho que ahora pues todo el mundo diga que soy el más grande filósofo de la modernidad, ¿no? Bueno, de esta época, que ni siquiera... ¿Sale? Entonces ahí les va, ¿no? Ahí les van las reglas de lo que yo creo que es el método que sigo. Entonces es una reflexión a posteriori, ¿sí? Es una vez que yo ya he hecho la investigación, que yo ya he planteado propuestas sobre el movimiento, sobre no sé qué, que reflexiono acerca del método. ¿Okay? Bueno, entonces tanto en Descartes como en Spinoza, Leibniz no lo vimos, pero también hace lo mismo. Va y trata de conocer el mundo, intenta establecer principios, conocimientos matemáticos, geométricos, la geometría de Leibniz, la lógica infinitesimal, sus propuestas en todos los sentidos han sido pues, discutidas y seguirán siendo discutidas hasta ahora. Pues lo que hacen es utilizar la herramienta sin haber hecho un estudio sobre la herramienta. Han logrado cosas, ¿no? Pero algunas de ellas no han sido o fueron después puestas en cuestión o fueron revisadas, ¿no? El primero que se hace la pregunta por los límites del conocimiento no es Kant. De hecho, se considera que es el primer epistemólogo propiamente, el primer epistemólogo, el primer teórico del conocimiento, porque se plantea justamente esta tarea. Antes de ir a conocer, señor Descartes, señor Spinoza, señor Leibniz, hay que estudiar el conocimiento, sus límites, sus alcances, ver cuáles son los objetos que podemos conocer, ver cuáles no. Ese es Locke. John Locke. Me estoy refiriendo específicamente al ensayo sobre el entendimiento humano. En el ensayo sobre el entendimiento humano,
un texto que revisamos la introducción también, algunas partes del texto, porque es enorme, es larguísimo, pero vimos la epistemología de Locke a grandes rasgos. En ese texto, Locke se propone justo eso, se da cuenta de que el discurso se va a niveles muy, muy elevados y él se da cuenta de que es necesario establecer los límites de un discurso significativo, de un discurso, de un lenguaje científico con sentido teórico. Y para hacer eso no se puede establecer simplemente conociendo el mundo y ya. No, no. Lo que se tiene que hacer es un estudio previo al conocimiento. Antes de ir a conocer el mundo hay que conocer el conocimiento, hay que hacer un estudio sobre el conocimiento. ¿Cuáles son los límites? Entonces, se está refiriendo, en realidad, Hegel se está refiriendo a una posición, a un enfoque en epistemología que arranca desde Locke. ¿Cómo llamamos ese enfoque? Lo llamamos limitacionismo. Limitacionismo. Antes de ir a conocer la cosa misma, antes de ir a ver el mundo, a tratar de conocer, hacemos un estudio sobre el conocimiento. Y esto debe ser muy importante. Previamente al conocimiento, previamente a la acción, con anterioridad a la práctica, con anterioridad a la ejecución, hacemos este estudio. Es decir, es un estudio a priori. Es un estudio que busca la normatividad. ¿No? Es un estudio que busca la justificación. No cómo funciona nada más, sino que además debe ser un estudio sobre por qué esas herramientas son las que son y no son de otra manera. Es un estudio formal, porque no habla de contenidos. Bueno, ahí eso inicia con Locke, ¿no? con el estudio de Locke, con el ensayo sobre el entendimiento humano. Es un estudio típicamente limitacionista. Y la idea de Locke, como mencioné el año pasado, es que si no tenemos claros los límites del conocimiento, si no tenemos claros los límites del entendimiento, que es la facultad para él, que es la que conoce, si no tenemos claros los límites del entendimiento, entonces fácilmente podemos rebasar esos límites y decir cualquier cosa. Y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces no todo lo que se puede pensar va a ser conocimiento. No todo lo que se puede decir gramaticalmente, por ejemplo, va a contar como conocimiento. Debe haber algo que nos permita distinguir el conocimiento de lo que no es conocimiento. Conocimiento propiamente dicho, que está dentro de los marcos del entendimiento, dentro de los límites del entendimiento, de aquello que no está dentro de esos límites. ¿Qué es lo que no está dentro de esos límites para Locke? Pues las entidades metafísicas. ¿Sabe? Las entidades metafísicas, los conceptos metafísicos. Es todo un problema para Locke, ¿no? Hacer esa distinción. No son objeto de experiencia posible. En fin, bueno, posteriormente vimos a Hume. En Hume, si ustedes recuerdan, bueno, si ustedes han tenido contacto con la introducción al Tratado de la Naturaleza Humana, con el Tratado de la Naturaleza Humana en general, que es la obra fundamental, aparte de la investigación sobre el conocimiento, él arranca en la introducción justamente diciendo eso: es necesario establecer los límites y alcances del conocimiento. Antes de ir a conocer otra vez, es necesario poner los límites, establecerlos claramente, con firmeza, porque no se ha logrado eso, señor Locke. Está discutiendo con Locke. ¿Y por qué no se ha logrado eso? Diría Locke. Bueno, digo Hume. ¿Por qué no se ha logrado eso? Bueno, pues porque Locke termina cayendo nuevamente en una metafísica al afirmar la existencia de Dios, las entidades como sustancias reales, propiedades primarias que son incognoscibles. Entonces, en lugar de poner claramente los límites del entendimiento y respetarlos, termina rebasándolos sin darse cuenta. Y eso, pues eso es grave, gravísimo para Hume. Es el momento de establecer con firmeza los límites del conocimiento, sin caer en la tentación, sin caer en la provocación de la metafísica. Es difícil, pero debemos intentarlo, ¿no? Y el resultado de eso, el resultado de poner en duda, bueno, más bien, el resultado de poner los límites del conocimiento y de no hablar de entidades metafísicas es la probabilidad de la ciencia.
puesto que no hay soportes metafísicos, puesto que no hay soportes, pues sí, absolutos en la naturaleza, lo que se abre es la probabilidad de las leyes. En un momento en el que justo eso es lo que menos se podía afirmar, en un momento en el que justo eso es lo que menos se podía pensar de Newton, Hume dice, las leyes de las ciencias empíricas son revisables, son falibles, son corregibles, son finitas. Pues, pronto, por supuesto, tenía que llegar Kant a tratar de poner orden, ¿no? A tratar de poner las cosas de pie, ¿no? Y entonces lo que él propone es otra vez hacer un estudio limitacionista de la razón, una crítica de la razón, un estudio que pusiera los límites de la razón especulativa, ¿no? Que pudiera explicar, que pudiera dar cuenta del conocimiento universal y necesario sin recurrir a entidades metafísicas. Lo cual en ese momento parece algo imposible. Parece realmente algo, una tarea destinada al fracaso. Si quieres plantear que las leyes de las ciencias empíricas son universales y necesarias, tienes que recurrir a entidades metafísicas. Kant dirá, no, es posible ser una explicación, es posible dar justificación de esos conocimientos como conocimientos universales y necesarios sin recurrir a las entidades metafísicas. ¿Cómo lo hace? Bueno, a grandes rasgos hemos visto aquí, esa universalidad y necesidad de las leyes de las ciencias empíricas solo es para nosotros, para los seres humanos, ¿no? Hemos conocido el universo, sus fuerzas, ¿no? Hemos logrado predecir, hemos logrado muchos avances con las leyes de Newton, ¿no? Pero solo son leyes desde el punto de vista del ser humano. Son universales y necesarias, sí, pero solo desde el punto de vista humano. Conocemos la cara del universo, la cara humana del universo. ¿Qué es el universo como es en sí mismo? Como lo dije en la clase pasada, lo recordó ahora Cintia, no podemos saberlo. ¿Qué es el universo como cosa en sí? ¿Qué es el universo independientemente de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestras condiciones para conocerlo? No lo sabemos. ¿Sale? Entonces, esta tradición venerable que arranca con Locke, el limitacionismo en epistemología y culmina con Kant, es importantísima. Es importantísima. Es, ¿cómo les diré? Pues es lo que hace que la epistemología tenga sentido como lo que es actualmente, ¿no? Como un estudio sobre el conocimiento en abstracto, o sobre la ciencia en abstracto, que debe dar cuenta de la normatividad, de la racionalidad, de, pues de todos sus componentes. Entonces, todavía hasta hace muy poco tiempo, a principios del siglo pasado, siglo XX, se buscó algo así, ¿no? Todavía algunos por ahí intentan hacer algo así. Y como vamos a ver, Hegel dice, eso no tiene ningún sentido. El limitacionismo no tiene sentido. Voy a adelantar ahora, solo como para ir jalando hilos hacia adelante. ¿Por qué no tiene sentido el limitacionismo? Bueno, pues es muy venerable la idea de que hay límites del conocimiento, como hay límites para la acción, ¿no? Y si no sabemos cuáles son los límites para la acción, podemos pues, hacer cosas muy malas, muy graves, ¿no? Entonces, de la misma forma hay que poner límites al conocimiento para saber qué es lo que realmente se puede conocer y qué no. Pero el problema con Kant es que él piensa que ha encontrado los límites del conocimiento desde un punto de vista estrictamente lógico. Es decir, límites del conocimiento que son absolutos, ¿no? Infranqueables, ya ahistóricos, fijos, firmes,
Y lo que vamos a ver con Hegel, lo adelanto ahora, no es que no lo vaya a mencionar nunca más hacia adelante, lo voy a seguir diciendo a partir de este momento, es que los límites del conocimiento son históricos. Los límites del conocimiento están gestándose históricamente. Es la idea de que hay límites absolutos, es justo lo que debemos evitar. Bueno, entonces, en filosofía, otra vez, desde Locke y hasta Kant, ha sido una práctica común, ha sido un supuesto común pensar que el conocimiento es algo que debe investigarse en abstracto, separado de la cosa misma, es decir, de la realidad, del mundo. ¿Para qué? Para establecer cuáles son sus límites, sus alcances. Ahorita vemos, considerado como un instrumento medio. Ahorita vamos a ver en quién está pensando acá. Pero otra cosa que me interesa de estas tres líneas, otra cosa que me interesa mencionar, ¿no? La primera es que esto es algo que ocurre en filosofía, es una actitud típica en filosofía, pero no en la ciencia. En la ciencia ocurre otra cosa. Son, para Hegel, dos actitudes que estarán relacionadas, por supuesto, pero en la ciencia no se da ese, como lo llama, si ustedes lo vieron, ¿no? Ese temor a equivocarse, ese temor a errar, ¿no? Entonces, que nos hace pensar primero, ay, pues es que yo creo que debemos investigar el conocimiento en abstracto. No, la ciencia, dice Hegel, conoce realmente, se entrega a su tarea, está en las prácticas científicas, ¿no? No tiene esa actitud como de, primero vamos a hacer, ese es el filósofo, ese es Locke, ese es Hume, ese es Kant. El científico no hace eso. El científico va y se ensucia las manos, mete la pata, se levanta, se cae, se levanta, se cae. Investiga, actúa, interviene. El filósofo nada más está pensando, el conocimiento, ¿qué será? Entonces genera una apariencia, dice Hegel, de que una cosa es la filosofía, que contempla el conocimiento concreto, la ciencia, y entonces hay una pugna entre ellos. Una pugna, una pelea, que vamos a ver un poco más adelante. Pero por lo pronto, la filosofía es el lado de la reflexión y la ciencia es el lado de la acción. Filosofía es el ámbito de la reflexión y la ciencia es el ámbito de la acción. El científico actúa, va y conoce, no tiene miedo a equivocarse. El filósofo no. El filósofo sí dice, no vaya yo a rebasar los límites y como no los tengo claros, pues mejor voy a hacer una investigación sobre los límites. Híjole, aquí está tantas cosas que involucradas, ¿no? Y es, bueno, tremendo lo que está planteando aquí Kant, ¿no? Digo, Hegel en relación con Kant, ¿no? Algo que era tan importante y que parece haber llegado a un punto cumbre con Kant. Hegel pues no lo ve así, no lo ve tal cual, incluso lo ve como un peligro. Ahorita vamos a ver por qué. Esa idea del límite. Bien, bueno. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que he estado diciendo? Si alguien tiene una duda, interrúmpame de plano o hable ahora. No veo manitas levantadas, ¿no? Porque no tengo los cuadritos cerrados. Bueno, muy bien. Voy a continuar. Otra cosa que me interesa aquí es esta idea, la cosa misma. La cosa misma. En filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, pasa esto, ¿no? Vamos a ver ahora. ¿A qué se refiere Hegel cuando habla de la cosa misma? La cosa misma es el objeto de estudio. El conocimiento tiene un objeto de estudio. ¿Cómo se interpreta este objeto, ya sea como fenómeno, como cosa en sí o como nómeno? Por el momento da igual. Es la cosa misma, es lo que nos interesa saber, lo que queremos saber, lo que queremos conocer.
¿ah? Entonces ponemos en marcha el conocimiento hacia un objeto, ¿no? Hacia algo que queremos conocer, ¿no? ¿Vale? La cosa misma, ya sea Dios, ya sea la gravitación universal, ya sea la sociedad, ya sea la cosa misma, es nuestro objeto de estudio en abstracto, ¿no? Y entonces dice, es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, donde la cosa misma puede ser la naturaleza, por ejemplo, ¿ah? Es necesario ponernos de acuerdo sobre el conocimiento, ¿ah? Pero dice, hace una acotación ahí, ¿no? La cosa misma, es decir, el conocimiento real de lo que es en verdad, ¿ah? El conocimiento real de lo que es en verdad. Bueno, Kant ya para esta fecha, si no recuerdo mal, ¿no? Si a lo mejor Cintia tiene por ahí la fecha, ya para este momento, 1807, ajá, Kant ya estaba muerto. ¿No? O sea, no recuerdo exactamente la fecha de muerte, pero por lo menos ya estaba muy grande, tan grande que él ya dejaba como los problemas que había dejado su filosofía a los alumnos para que un poco ellos discutieran, los resolvieran, presentaran trabajos, los apoyaba para publicar en una revista que él tenía en la universidad y bueno, era una forma de seguir vigente, ¿no? Su pensamiento. Si él hubiera estado vivo todavía para 1807, se habría vuelto a morir. A ver la que había puesto aquí. O sea, pues que no entendiste nada. Probablemente Kant, ¿no? Fíjense lo que está haciendo aquí Hegel. Fíjense lo que está haciendo aquí. Voy a subrayar cosas. Conocimiento es un término epistemológico. Lo voy a poner con rojo. Real es un término, pues, ontológico. Es un término que no tiene que ver con la epistemología. Conocimiento real, y luego dice, de lo que es, otra vez, lo voy a poner, ¿qué color es este verde? Lo puse en verde, en verdad, y verdad, otra vez, lo voy a poner con rojo, ¿no? ¿Sí? Conocimiento real de lo que es en verdad. ¿Qué está haciendo ahí Hegel? Diría Kant. Está confundiendo dos niveles. El conocimiento real de lo que es en verdad. ¿Estás hablando del conocimiento de la cosa en sí? ¿Estás hablando de lo que es en verdad como lo independiente del sujeto? Pues eso no se puede conocer. Es una contradicción. Ya vimos por qué. Lo dije en la clase pasada, lo recordó hace rato Cintia. Si el conocimiento es determinación, no podemos tener conocimiento de lo indeterminado, de lo incondicional. ¿Qué es eso de conocimiento real? Luego, de lo que es en verdad. ¿No? Si hay una palabra que está ausente en la crítica de la razón pura, es precisamente realidad, ¿no? Y verdad, ¿no? Wirklichkeit y, ¿cómo es? Wahrheit, ¿no? Verdad. ¿Por qué? Porque si pensamos que la realidad es lo externo, si la realidad son las cosas mismas, si la verdad está en las condiciones de las cosas en sí o de los fenómenos, pues entonces no podemos tener conocimiento real. Conocimiento para nosotros, sí, pero conocimiento independiente del sujeto, conocimiento de algo que existe, eso no. Ese es Kant el que está hablando ahora. Eso no podemos tenerlo, ¿no? De lo que es en verdad, conocimiento de lo que es en verdad. Caray, ¿no? ¿Sale? Ojo, aquí voy a hacer también una aclaración. La lectura que tienen Fichte, Schelling y Hegel de la cosa en sí es la lectura substancial. Una lectura que, pues, como hemos visto, Kant a veces permite, Kant a veces es muy difícil a veces de defender, porque parece que sí está hablando de algo real, de algo que tiene existencia, que causa. Pero fíjense, siempre hay que poner énfasis en quién está hablando Kant cuando dice eso. ¿Sí? Si es la razón la que postula que la cosa en sí pone, o causa o existe, pues sí. Pero Kant no podría hacer eso, ¿no? O sea, queremos a Kant, queremos defenderlo. No puede decir, no puede aplicar la categoría de existencia a la cosa en sí.
sería, híjole, pues una grave falta a su propio sistema, atribuirle causalidad a la cosa en sí, o atribuirle existencia a la cosa en sí, o atribuirle realidad, ¿no? Existence o Wirklichkeit o Realität, ¿no? No se puede atribuir esas categorías a la cosa en sí, porque es lo indeterminado, es de aquello que mejor no hablar, ¿no? Entonces, cuando en los textos aparece como la cosa en sí causa nuestras representaciones, la cosa en sí existe allá afuera, híjole, se pone muy, muy complicado el asunto, ¿no? Yo lo que siempre creo, defiendo, es que es la propia razón la que postula eso, ¿no? Pero no Kant. Porque entonces si Kant cae en una inconsistencia terrible al decir eso, o sea, no habría dado un paso más allá de Locke al afirmar la esencia real de las cosas y su incognoscibilidad. Entonces, eso me parece tremendo. Bueno, el asunto es que los alumnos más destacados de Kant, como Fichte y Schelling, de quien Fichte, por ejemplo, pensaban que iba a ser el sucesor más importante, el filósofo más importante después de Kant, el joven Fichte. Luego Schelling, tienen en mente la noción substancial de cosa en sí, es decir, piensan que realmente existe, que tiene realidad independiente, que se refería a algo pues, subsistente, y entonces su pregunta, la pregunta que seguramente todo el mundo se hace cuando lee esa parte en la crítica de la razón pura, la cosa en sí existe, la cosa en sí es real para sí misma, dice Kant, y entonces la pregunta es, si en sí es realidad para sí misma, entonces ¿por qué no se puede conocer? ¿Por qué no se puede conocer? ¿No? Y ya entendí eso de que el conocimiento es determinación, me queda claro, pero ¿por qué no se puede conocer? Debe haber alguna forma de determinar lo indeterminado, debe haber alguna forma de condicionar lo incondicionado, alguna herramienta, algún método lógico, tecnológico, algo, ¿no? Si tiene realidad, en algún sentido, la cosa en sí, debe poderse conocer, debe poder ser accesible, ¿no? Esa es la lectura de Fichte, esa es la lectura de Schelling, ¿no? Hegel aquí, en cierto modo, recupera algo así, la cosa en sí, como algo que parece tener existencia independiente. Ya después vamos a ver cómo modifica esta noción de en sí, de cosa en sí, ¿no? Es en realidad una proyección, ¿no? Es algo que la conciencia pone, ¿no? En fin, bueno, el asunto es que Hegel está haciendo aquí algo que para este momento, visto desde los ojos de Kant, no se vale, ¿no? Unir un término epistemológico con un ontológico, conocimiento real, de lo que es en verdad, es ser en verdad. Son términos epistemológicos y ontológicos que están unidos de una forma que a Kant no le gustaría, ni a los kantianos, ¿no? Pero Hegel está ya aquí haciendo su propuesta, fíjense bien, escondida, ¿no? Está planteando ya su propia posición de forma pues, un poco oculta, un poco disimulada, conocimiento real de lo que es en verdad. Lo voy a decir así ahora, lo voy a seguir diciendo a partir de aquí. Para Hegel no puede haber una separación entre el conocimiento y su objeto de conocimiento, entre el conocimiento y la realidad, o entre lo que es y la verdad. No puede haber una separación, como la hay o como la plantea Kant. Una cosa es establecer un estudio sobre el conocimiento separado de los objetos o de la realidad, ¿no? Y este estudio del conocimiento lo llamamos estudio trascendental, es un estudio formal, ¿no? Y es independiente del contenido, ¿no? Donde este contenido, podríamos decir, es lo real, o, entendido de otra manera también, la cosa en sí es lo real, ¿no? Pero entonces la idea es que no podemos separar el conocimiento y la realidad, porque ser y saber forman una unidad. Ser y saber forman una unidad. Saber y ser forman una unidad. ¿Quieren un ejemplo de eso? Con gusto. ¿Qué es el universo? Y les pregunto,
¿Qué es el universo? A lo mejor ustedes han leído a Hawking, ¿no? Han leído, no sé, son fans de Carl Sagan, ¿no? Del Cosmos, de la nueva serie que se desprende de esa de los 80, que yo alguna vez vi. No creo que sean fans de Carl Sagan, perdón. Pero bueno, de los teóricos del universo actuales, ¿no? ¿Ah? ¿Sale? Claro. Si yo les pregunto, chicos, pues díganme qué es el universo. No, pues mire, profe, se dice que el universo, ¿no?, es algo que procede de una explosión, que se está expandiendo, que hay una radiación que atraviesa el universo, que hay una luz, que hay un sonido, hay vestigios, hay, ¿no? Se dice que en algún momento se va a detener, que a lo mejor se vuelve a contraer, se contrae, ¿no? Hay una regresión, ¿no? Pero el tiempo va a seguir hacia adelante, no sé qué, ok, perfecto. La idea es, el universo es lo que sabemos. El estado actual de nuestra teoría sobre el universo es lo que el universo es. Wow. Kant dirá, sí, sí, pero eso es para nosotros. No, espérame. Es en sí y para sí. Esa distinción de para sí, en sí, espérame. No se da así el conocimiento. El conocimiento es historia. Cuando afirmamos el universo es esto, el universo es X, X no es para nosotros. Desde el punto de vista de la ciencia, que es acción, que es intervención, que es intervenir, y no desde el punto de vista de la reflexión, ya se puede ver que aquí está el lado del en sí, el lado de la acción, el lado de la creación, de la interacción, y este es el lado del para sí, es decir, el lado de la reflexión. Visto desde el lado del en sí, cuando decimos el universo es esto que sabemos, no hacemos esta distinción en sí. Decimos, no, pues es que es nada más para nosotros. El filósofo, el científico jamás va a decir algo. Alguna vez creo que esto me lo preguntaron, incluso creo que la clase anterior Tomás me preguntó esto. El científico jamás va a decir, sí, conocemos el universo, pero solo conocemos el universo desde el punto de vista del fenómeno y de los... Eso es el filósofo. ¿Sí? Se afirma el conocimiento como en sí y para sí. Esa distinción, esa separación, esa ruptura de, no, es que lo que conocemos es solo para nosotros y el universo puede ser algo distinto, es una distinción establecida desde el para sí, desde la reflexión, desde la filosofía. Pero en un momento, en el momento cumbre, en el momento en el que en este momento alguien les dice, chicos, todos ustedes ahorita en este salón, ¿somos cuántos? 33, están becados para irse a estudiar Harvard, y estudiar la última teoría sobre el universo. Imagínense, o sea, así mi cara, por Dios. Bueno, me imagino las caras de todos. Genial, ¿no? Maravilloso. Entonces vamos, recibimos todo eso, todo ese conocimiento. Y mi pregunta es, bueno, la pregunta es, hacemos esa distinción. Establecemos esa distinción en sí, para sí. Conocimiento fenoménico, conocimiento de lo que realmente es. No, probablemente no. Lo tomaríamos como en sí, como la verdad de lo que es, como un conocimiento real. Cuando se separa, se escinde, se fragmenta esta unidad, que también es provechoso, que también es importante, porque eso es lo que hace que haya cambio científico, que haya cambio en la noción de saber, que cambiemos todos. Esa separación se da desde el punto de vista filosófico. Y es por eso, ahorita te doy la palabra, quien me estaba interrumpiendo desde hace rato, perdón, y es por eso que algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias que acuden a la Facultad de Física, o de Biología o de Química, y tienen preguntas como, ¿sabes qué, profe? Yo no veo algo como sustancial aquí, o sea, me hago preguntas como, esto no puede dejar de ser solo un modelo, una explicación, una teoría, pero pues a lo mejor el universo es otra cosa, o las propiedades de la materia son otra cosa, a lo mejor la materia misma es otra cosa. Y los profesores les dicen, seguramente tienen amigos que
que no me dejarán mentir, que tienen esas inquietudes y cuando se acercan a los profesores les dicen, ay, amigo mío, lo que te hace falta es estudiar filosofía. Sí, pues a lo mejor estás en el lugar equivocado. Esas preguntas no se hacen aquí. Esas preguntas o esas inquietudes que tienes son filosóficas, ¿no? ¿Sí? Aquí vienes a entender, a estudiar las teorías, aplicarlas, ¿no? Y esa reflexión acerca de si se da en verdad, si se da en realidad, si, y que a lo mejor no conocemos la totalidad o lo que Hegel llama lo absoluto, pues son de filósofos, ¿no? Entonces, si te late esto, pues éntrale, y si no, pues terminas y te vas a hacer un posgrado en filosofía de la ciencia, donde seguramente vas a tener, ¿cómo les diré? Van a tener salida esas inquietudes, ¿no? Pero aquí no. Aquí no. ¡Ay, caray! ¿No? Y lo sé porque varias personas en el posgrado en filosofía de la ciencia a las que les he dado clases sobre teoría del conocimiento me lo han dicho así. Profe, es que yo me acerco al profesor de teorías ¿no? Cosmológicas y le digo algo como lo que... ¿no? Y me responde justo eso. O sea, esas preguntas no son válidas aquí. ¿Qué? ¿Sí? Esas preguntas son filosóficas. ¿No? Y claro, hay profesores que sí tienen inquietudes filosóficas, ¿no? Ajá, sí. O sea, es que es increíble. No, de veras es así, de ponerse los pelos de punta. Una vez estaba platicando con la directora, todavía es directora, creo que ya no, bueno, con la directora de la Facultad de Ciencias, con la directora de la Facultad de Ciencias, y me preguntó, no entiendo por qué los alumnos quieren hacer un posgrado en filosofía de la ciencia. Me muero. Así, yo creo que me cambió la cara, me puse pálido. Y no puede ser, no puede ser, de veras. Yo creo que en este momento lo recuerdo y me vuelvo a poner chango, o sea, me volví chango en ese momento. ¿Cómo es posible? Espero que no, no esté alguien que conozca a la directora de la Facultad de Ciencias, pero si realmente eso me dijo, no puede, yo realmente, no, a lo mejor van a decir ustedes, se pasó a ofender el profesor. No, ni siquiera, ¿no? O sea, para nada. Yo estudié también un doctorado en filosofía de la ciencia, pero el asunto es ese tipo de inquietudes, ¿no? Que parecen tan humanas, que parecen tan intuitivas, hacer esa distinción entre modelo, realidad, teoría, cosa misma, ajá, que parece no ingenua, sino crítica, que parece ¿no? tan en nosotros, tan nuestra, los filósofos pues, tan nuestra en filosofía, no verla en el otro parece así realmente muy complicado. Bueno, la idea es que, a grandes rasgos, en la historia de la ciencia, que también es para Hegel la historia de la filosofía, llegamos a momentos en donde no hacemos esa distinción. En sí y para sí. El conocimiento real de lo que es en verdad es en sí y para sí. Y solo es un momento posterior, solo es en un momento posterior cuando hacemos la distinción. No entramos críticamente al aula de la Universidad de Harvard a recibir la última teoría del universo. A lo mejor se nos cuela la beta filosófica, ¿no? Vamos a saber qué es el universo. Queremos saber qué es el universo. Y creemos, confiamos, que ahí nos van a decir qué es. ¿Está claro? Por eso parece para Kant un artilugio, un juego de palabras, una contradicción, conocimiento real de lo que es en verdad. Bueno, pues ahí está ya la propuesta. Ontología y epistemología forman una unidad, pero es una unidad diferenciada. Ser y saber forman una unidad, pero es una unidad diferenciada. ¿Qué quiere decir que es una unidad diferenciada? Quiere decir que es posible separarla, ¿no? Que es posible distinguirla.
¿ah? Tan posible que Kant es la máxima expresión de esta separación. Muy bien, bueno, ahora sí, perdóname, no sé quién me estaba tratando de que le diera la palabra. Sí, adelante. Hola, ¿están ahí? A ver, voy a abrir mis cuadritos porque no veo nada. Hola, ¿siguen ahí? Sí, sí están ahí, por lo menos Cintia está ahí. Y todos los demás también. Ujú. Sí, aquí estamos, profe. Excelente, Abril, gracias. Quien me quería preguntar o quien quería participar, quien quería externar algún punto, ¿ya no? ¿Ya no? ¿Me sigo? Bueno, me quedan todavía 10 minutos. ¿Ah? Bien. A ver, Gerardo, adelante. Bueno, no era yo el que tenía la duda en ese momento, es una duda Sí, aparte. ok. Mm, en el texto que nos dejó de tarea, nada, no me que, bueno, nada más quería saber si comprendí bien la parte de medium en cuanto a Ujú. lo de llegar a la cosa en sí, Ahí si voy. era correcto el A verlo eso, como a eso, man. a eso voy, sí. Ahorita, si quieres, lo voy a explicar instrumento o medio y entonces ya después me preguntas si estuvo bien tu lectura o no, ¿vale? Porque si no, se me va a ir en responderte y de todas formas voy a entrar a eso ahora. Ujú. Ok. Es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, es necesario ponernos de acuerdo previamente acerca de qué es el conocimiento considerado como un instrumento o un medio. Ya toda esta primera parte de la expresión, de esta frase enorme, hermosísima, ya creo yo que la he caracterizado, ilustrado, explicado. Ahora voy a la última parte. Considerado como instrumento o medio. Como un instrumento o un medio. ¿Mm? Ok, en los dos casos, considerar el conocimiento como instrumento o como un medio implica que altera el objeto, que lo transforma, que hace algo con él. En el caso de la noción de instrumento, en el caso de la noción de instrumento hay una actividad que ejerce el instrumento sobre su objeto. ¿Ah? Y en el caso del medio hay un cierto elemento pasivo. No es una actividad, ¿no?, que transforma el objeto, pero sí un entorno, ¿no?, una situación, una cuestión, ¿no?, que nos ofrece el objeto, pero también lo altera. Voy a poner un ejemplo de cada uno de estos. ¿No? Considerar el conocimiento como un instrumento implica que el conocimiento altera al objeto. ¿Ah? En el sentido en el que un microscopio, por ejemplo, altera un objeto para poder verlo en una dimensión que no nos es accesible a simple vista. ¿Mm? Acerco, por ejemplo, no sé, un cabello en un microscopio y lo veo de una forma muy distinta, ¿no?, de cómo lo veo sin el microscopio. El microscopio ejerce una actividad, lleva a cabo una actividad y entonces, con base en esa actividad, tengo un objeto aumentado, un objeto, no sé, más claro, un objeto algo, ¿no?, transformado, adecuado, para poder percibirlo, para poder investigarlo de una forma, ¿no?, de una forma distinta a que si no tuviera el instrumento, ¿no?, en este caso un microscopio. ¿No? Entonces, el instrumento actúa sobre el objeto. ¿Ah? Es otra manera de decir que el instrumento determina, ¿ah?, o condiciona. ¿Ah? Lo hace algo que a simple vista no es. El medio, en cambio, por ejemplo, un medio como, pensemos el medio acuoso, ¿no?, en una pecera, ¿no?, es los peces, y los peces no se ven exactamente de la misma forma que fuera, ¿no?, de la pecera, ¿no? El medio, entonces, también altera el objeto, no a través de una actividad, sino siendo medio simplemente lo altera, lo hace más
lo hace ver más pachón, ¿no? Lo hace ver de unos colores diferentes, ¿no? Lo hace ver más, y lo sacas al pez, ¿no? Y no se ve a lo mejor tan gordito, no se ve tan, lo altera. Esa es la idea. En el fondo, tanto de instrumento o medio, hay una alteración del objeto. Entonces, la idea de Hegel es que se ha interpretado al conocimiento como algo que altera al objeto, ya sea desde el punto de vista del instrumento o ya sea desde el punto de vista de un medio. Se ha considerado el conocimiento como un instrumento que actúa, o bien se toma como un medio que nos ofrece el objeto, pero no como es en sí, sino como es a través de ese medio. ¿En qué podría estar pensando Hegel cuando se está refiriendo a esto? Bueno, podríamos referir a dos cosas que hemos visto al inicio de esta clase y en la... Imaginemos o recordemos pues que para Kant el conocimiento teórico es el resultado de dos determinaciones. La determinación activa del entendimiento a través de las categorías, o bien a través de una determinación pasiva receptiva, simplemente receptiva, como son las condiciones espacio y tiempo. Visto el conocimiento teórico desde estas dos determinaciones, la determinación activa del entendimiento sería considerarlo como un instrumento, y la determinación pasiva simplemente receptiva, que es el espacio y el tiempo, como una red que nos permite abrazar los fenómenos o capturar los fenómenos, sería una determinación pasiva. Pero en los dos casos no tenemos la cosa en sí, ¿no? En los dos casos no tenemos el objeto como es en sí mismo, sino como es a través de esa determinación pasiva, el espacio y el tiempo, o a través de esa determinación activa, que son la ejecución de las categorías, ¿no? Que es el ordenamiento, la jerarquización, la clasificación que nos permiten las categorías del entendimiento. Entonces, ya sea entendido como medio, como instrumento, desde el punto de vista del espacio y del tiempo, desde el punto de vista del entendimiento activo, ¿no? Que Kant llama la espontaneidad del entendimiento, a diferencia de la determinación pasiva, que es simplemente receptiva, recibir, ¿no? En los dos casos no tenemos el objeto como es en sí. Eso dice Kant, ¿no? Eso es lo que dice Kant. Esa es la diferencia, compañero, entre instrumento o medio. Ya no me queda mucho tiempo, me quedan minutos, ¿no? Pero lo que va a decir Hegel, considerar el conocimiento como instrumento o medio es justamente el problema. Y nos ha llevado a pensar que es posible determinar la fuerza, la actividad, ¿no? La actividad alteradora del instrumento o las condiciones del medio pasivo, ¿no? Y pensar quizá, como llegaron a pensar algunos contemporáneos de su época, que eliminando esa actividad, ¿no? Tendríamos ahora sí la cosa en sí, ¿no? O eliminando esas condiciones del medio pasivo, tendríamos ya finalmente la cosa en sí. Algo así como lo que les voy a decir en un minuto, ¿no? Un ejemplo que les voy a dar en un minuto. Imagínense que yo tengo esto. Este es un objeto tejido, ¿sale? Es donde guarda su pijama mi hijo. Me voy a permitir utilizar. Entonces imagínense que yo tengo esto, y les digo, voy a atrapar con esto un objeto, ¿no? Lo tengo aquí. Aquí está adentro. No lo pueden ver más que a través de esto, ¿sale? Pero está aquí adentro, créanme, de verdad, créanme. Está determinado, está condicionado. Entonces la idea es, bueno, pues si quitamos las condiciones, si quitamos ya sea la actividad que transforma el objeto o las condiciones del medio pasivo, tendríamos a la cosa en sí, ¿no? Eso es lo que se llegó a pensar, ¿no? Entonces la idea es algo así como abrir, dejar salir al objeto, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues nada.
Nada. Entonces, lo que dice Hegel es más bien el problema, más bien el enfoque erróneo está en considerar el conocimiento como un instrumento o como un medio, porque nos permitiría pensar algo como eso, ¿no? Como que eliminando las condiciones podríamos tener la cosa en sí. Lo absoluto se burlaría de esa astucia, dice Hegel, si eso fuera posible, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si tienen preguntas, por favor, lo que están escribiendo, pónganlas en el tablón, intentaremos responderlas en la próxima clase. Si no, pues inmediatamente en la próxima clase, cuando empecemos, me levantan la mano y me dicen, sobre la clase anterior yo tengo esta duda. Pero por lo pronto, fíjense, son las 3 primeras líneas. Y ya vimos su posición, a quién se está enfrentando y más o menos hacia dónde va. Bueno, pues cuídense, nos vemos la próxima clase. Acá estamos. Recuerden a la mano su texto. Nos vemos. Recuerden tener a la mano su texto. Gracias, profesor. Chao. Buena tarde. Buena De tarde. nada. Muchas gracias, profesor. Buena tarde. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao.